Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la gran bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial en cuanto estamos transmitiendo desde aquí de Impecable Cable EATV 17.2 aquí en Cusco, juntamente con Telecable 53.2 en Lima y también con Canal 35 Telenet, Canal 35 Telenet con la señal abierta aquí en Cusco. Queremos también darle la bienvenida a nuestras audiencias en varias emisoras que están transmitiendo este programa en este momento y luego de nuevo en la noche. Le queremos dar la gracia a cada una de ellas juntamente con nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones, pero han escogido, han decidido estar aquí con nosotros en este programa donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor. Y también estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que recibimos diariamente a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp local aquí en Cusco es, permíteme compartirlo, 993-093-959, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos muchas preguntas bíblicas, también como unos 40% de todas las preguntas bíblicas vienen afuera del país de Perú. Note bien, el número para ustedes es 51-993-093-959, 51-993-093-959. También le queremos tomar esta oportunidad de extenderle una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. En la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco, estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, la parte baja, en la esquina de Machu Picchu, Avenida Collasuyo. Permíteme compartir la dirección completa. Es Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. Repito, Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. En nuestro horario son los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra del Señor en la escuela dominical cada domingo. Y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal de alabanza, adoración y la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor. Y luego los miércoles de 6 a 7 tenemos el culto de oración. Para más información de este programa, para más información de la iglesia y para más información para hacer sus pedidos de los audios y los videos de nuestro programa, que en cuanto enviamos gratis, y para enviar su pregunta bíblica, simplemente comuníquese con nosotros a través de texto. El número es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 90, por favor. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Salmo capítulo 90, donde continuamos hablando sobre el tema el tiempo de Dios y tu tiempo. El tiempo de Dios y tu tiempo. Este es el tercer segmento en esta serie de enseñanza que estamos compartiendo sobre este tema, en cuanto aquí encontramos el tiempo del Señor, ¿no? Y el tiempo suyo.
Es aquí donde yo quiero comenzar a compartir con ustedes, ¿no?, lo que hemos tratado hasta la fecha aquí en Salmo capítulo 90. Ahora hemos leído su contexto completo de versículo 1 al 17. Ahora vamos a regresar al versículo 1 y 2. Versículo 1, 2 y comenzar donde habíamos dejado en el último programa. Note bien lo que dice aquí. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Note y te recuerdo que este salmo es conocido como el Salmo de la Arena. El Salmo de la Arena. El Salmo 90 es un salmo sobre las arenas del reloj de arena y la sombra del reloj del sol. El tema aquí es cuando uno siente la brevedad de la vida humana, cuando uno siente la fragilidad de la vida humana, cuando uno siente el fin, ¿no?, de la vida humana. Y la pregunta que nos está dirigiendo a nosotros es esta: ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Es el Señor parte de su horario o lo deja afuera de él? ¿O lo deja fuera de él? Note bien, el famoso, muy conocido escritor William Penn dijo esto: el tiempo es lo que más queremos, pero usamos peor. El tiempo es lo más que queremos, pero usamos mal. Mire bien. El primer punto es reconocer el amor y el cuidado de Dios. Reconocer el amor y el cuidado de Dios. Y acabamos de leer aquí en versículo 1 y 2. Moisés comenzó su oración. Esta es la oración de Moisés. Moisés reconoció su oración, ¿ves? Su oración reconociendo el gran amor y el cuidado fiel por su pueblo. Él reconoció que Dios amaba a su pueblo y lo estaba cuidando. Y luego ilustró este amor ilimitado de Dios por nosotros con dos imágenes entrañables, la de un hogar amoroso, y dos, la de un padre amoroso. La primera cosa que tenemos que reconocer es que Él es nuestra morada. Él es nuestra morada. Él es nuestro refugio. Él es nuestro hogar. Él es el oasis de amor y de seguridad. Note bien una vez más lo que dice en versículo 1. Y sabe que aquí en el Talmud el énfasis es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice aquí en versículo 1, Salmo capítulo 90, dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Mientras los israelitas, ¿ves?, sin hogar vagaban por el desierto, Moisés se dio cuenta de lo poco que importan nuestras residencias mundanas. Ahí donde se da cuenta Moisés. El hecho que yo no tengo terreno, yo no tengo tierra, yo no tengo casa, donde yo he comprado la propiedad, he construido la casa, he comprado una casa, la verdad es que no tiene mucha importancia, porque ese es el engaño y el error para muchas personas. Ellos se meten dentro de estas tremendas deudas, donde el costo de comprar el terreno, el costo de comprar una casa, el costo de construir una casa, ya los tienen endeudados por los próximos 20, 30, 40 años, y ese endeudamiento también va a controlar su tiempo de trabajo, lo va a consumir completamente, porque el hombre y el creyente, no importa sea incrédulo o creyente, los dos caen en la misma trampa, donde echan raíces aquí en la tierra, y la verdad es que el tiempo nuestro es muy, muy limitado aquí en la tierra. Y desde el comienzo de la historia de Israel, cuando Dios llamó a Abraham para que dejara el Ur de los Caldeos, habían sido una nación de nómadas, ¿no?, vagabundos, viajeros, personas en un viaje de un lugar a otro, porque su refugio, su habitación, su vez, era el Señor, no era algo físico. A través de cada milla, si lo puedo poner en esos términos,
y a través de cada kilómetro, ¿no? Sin embargo, habían sido atendidos y protegidos por Dios. Incluso ahora, mientras pagaban el precio por su incredulidad, Dios estaba con ellos. Y este pensamiento llevó a Moisés a confesar algo, a confesar que Dios había sido su morada, que Dios había sido su refugio, que Dios había sido su seguridad, que Dios había sido su hogar, que Dios había sido su habitación, que Dios había sido su consuelo, que Dios había sido su lugar de descanso. Como señaló el autor del libro de los Hebreos, cuando él dijo, eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Permíteme, abre su Biblia ya en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13, por favor. Note lo que dice aquí. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es nuestra realidad en cuanto nosotros hemos rechazado. Esta es nuestra realidad, pero nosotros lo hemos rechazado. Preferimos echar raíces en un terreno, en una casa, ¿ves? En pagando por años y años, y eso consume todo el tiempo más productivo nuestro de servirle al Señor. Lo que era cierto para los santos del Antiguo Testamento también es cierto para los creyentes de la era de la iglesia, y tú y yo estamos viviendo en la era de la iglesia. Somos descritos en el Nuevo Testamento como extranjeros y peregrinos igual. Note bien lo que dice aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Por favor, abren sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 y note lo que él dice. Dice, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Note bien, no somos. Yo creo que esta es la parte que nos cuesta captar si eres un creyente verdadero, genuino. No somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo. No somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo. No te lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nota lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está donde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Curiosamente, al discutir nuestras necesidades terrenales, tanto Jesús como Pablo mencionaron comida y ropa, pero nunca mencionaron y ninguno de los mencionó refugio. Ninguno de los mencionó refugio. Nota lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Note bien, note el lenguaje cuidadosamente. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Note que ningún terreno, ninguna casa, ningún refugio es mencionado. Otra vez, Mateo capítulo 6, versículo 31. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice esto. Dice, por tanto, no os preocupéis. Dice, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos y con qué nos vestiremos? Tenemos el comer, el beber y el vestir, pero nunca hay refugio en la mente de Dios sobre nuestras necesidades. No escuche la voz del apóstol Pablo cuando se está dirigiendo a Timoteo. La voz del apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice esto. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.
entendieron algo que nos cuesta a nosotros hoy en día. Ellos entendieron que Dios es nuestro hogar, ahora y por toda la eternidad. La segunda cosa que yo creo que usted reconozca, por favor, Él es el creador. Él es el creador, ¿no? Aquel que dio luz al universo, una imagen del cuidado de los padres. Ahora, note bien lo que dice aquí en Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, versículo 2. Vamos a regresar al versículo 2. Salmo capítulo 90 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios, nuestra morada, es eterno. De eterno a eterno, Moisés declaró: Él es Dios. Noten lo que había compartido la última vez con ustedes, que el gran maestro J. Vernon McGee, que ya falleció casi 40 años atrás, ¿no? Noten lo que él dijo, entre comillas, sobre este concepto que Dios es eterno, Él es nuestra eternidad, Él es nuestra morada. Él dijo que la palabra eterno en hebreo es la palabra olam en hebreo. Y es una palabra, es figurativo en hebreo. Significa desde el punto de fuga hasta el punto de fuga. Dios es desde el punto de fuga en el pasado y llega hasta el punto de fuga de la eternidad futura. Por lo que puedes ver, el de punto de fuga a punto de fuga, Él sigue siendo Dios. Él no está limitado por lo que uno tiene o no tiene. Moisés declaró firmemente que Dios es el creador, aquel que dio luz al universo. Antes de la creación del mundo y antes que hubieran algo más, Dios existía. Él trajo todas las cosas a la existencia. Esa palabra traído o nacido es la palabra en hebreo Yalá, ¿no? Cuando él dice aquí en versículo 2 del Salmo capítulo 90, cuando dice: antes que los montes fueron engendrados y nacieran, esa palabra nacieran es la palabra traído o nacido, es la palabra en hebreo Yalá, y es la palabra hebrea para dar a luz, Fue formado, dado a luz, que es la palabra en hebreo kuul, ¿no? Y se usa de los dolores de parto que acompañan el parto. Mira bien, en Salmo capítulo 29, versículo 9 dice esto. Salmo 29, versículo 9 dice: la voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. Nota lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías en Isaías capítulo 26, versículos 17 y 18. Isaías capítulo 26, versículos 17 y 18 dice: como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Estábamos, dice, encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz al parecer solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Note que la imagen aquí es clara. Dios es el Padre divino del universo. Así como una madre, ¿no? Así como una madre cuida amorosamente a su hijo, Dios cuida de su creación, especialmente de la raza humana. Él nos ama tanto que dio a su hijo para redimirnos. Mira lo que dice vamos a comenzar y le quiero mostrar Juan capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, pero más tenga vida eterna. Note lo que dice en Romanos capítulo 5
5, versículo 8. Repito, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32 dice, el que no eximió, el que no detuvo atrás, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Piénselo bien conmigo, por favor. Como se dijo, Dios es nuestro hogar. Dios es nuestro lugar de descanso. Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestro hogar, tanto ahora como por toda la eternidad. El gran predicador del siglo XIX, el gran predicador Charles Spurgeon, ¿no? Expresó esto maravillosamente. Escuche lo que él dijo entre comillas. Dijo esto, para los santos, el Señor Jehová, el Dios autoexistente, está de pie en lugar de mansión y árbol del techo. Él protege, Él consuela, protege, preserva y aprecia a todos los suyos. Los zorros tienen agujeros y las aves del aire tienen nidos. Pero los santos habitan en su Dios y siempre lo han hecho en todas las épocas. No en el tabernáculo o en el templo moramos, sino en Dios mismo, en la persona de Dios. Y esto siempre lo hemos hecho desde que había una iglesia en el mundo. No hemos cambiado nuestra morada. Los palacios y de los reyes han desaparecido bajo la mano desmoronada del tiempo. Han sido quemados con fuego y enterrados bajo montañas de ruinas. Pero la raza imperial del cielo nunca ha perdido su habitación real, donde habitaron nuestros padres 100 generaciones después. Allí moramos todavía. Como nuestra, ¿qué? Como nuestra morada. Dios es nuestro refugio y seguridad. Él es nuestro refugio. Permanecemos seguros y pacíficos en Él. Como nuestro creador, ¿no? Él en cierto sentido nos dio luz. Así como una madre concibe y da a luz a su hijo. Así Dios nos trajo a nosotros, a toda la raza humana, a la existencia espiritualmente. Él es ¿qué? Él es nuestro Padre. Y cuando nacemos de nuevo, escuche bien, cuando nacemos de nuevo a través del arrepentimiento y la fe en la persona de Jesucristo, nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Estas imágenes entrañables memes nos recuerdan cuánto nos ama Dios y cuán fielmente se preocupa por nosotros. La vida en la tierra, por otro lado, a menudo nos pesa con pruebas y problemas de un tipo o de otro. Afortunadamente, como creyentes tenemos una invitación abierta a nuestro Señor a permanecer en Él. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 15, por favor. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, en versículo 4. Dice, permanecer en Él. Permanecer en Él. Perdón. Tengo una cosquilla aquí. Un picazón en la garganta. Mira lo que dice. Permanecer en mí. Juan capítulo 15, versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La verdad es que podemos regresar a Él al final de cada día para consolarnos y descansar. Es en Él. Es en Él y solamente en Él encontramos la protección que nosotros necesitamos. En Él
nuestras necesidades son suplidas. Aunque rechazados por el mundo, ¿no? Somos bienvenidos y aceptados en Él. Siempre debemos tener cuidado de reconocer, escuche bien, de reconocer el amor y el cuidado de Dios por nosotros y de alabarlo por ellos todos nuestros días. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice esto, dice, venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré a descansar. Dice, venid a mí, lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El problema es que no vamos a Él, vamos a ese lugar en cuanto nosotros, donde hemos echado raíces y nos quedamos tan endeudados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir el sueño, escuche bien, para aquellos que están en el norte, ¿no? Estamos tratando de vivir el sueño americano. Para aquellos que estamos en el sur, también tenemos las mismas mañas y el mismo problema y el mismo engaño, tratando de vivir, ¿qué? El sueño americano. Y el problema es que el sueño americano ya no es un sueño americano, es una pesadilla de deuda sobre deuda sobre deuda, y no solamente te roba la bolsa, pero te roba toda la energía y el esfuerzo que usted debe aplicarle al Señor, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro descanso, Él es lo que Él es. Él representa toda esas cosas para nosotros. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro hogar, Él es nuestra habitación, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro lugar de descanso, Él es nuestro refugio. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En la voz del apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene ¿qué? Él tiene cuidado de vosotros. Escuche, Moisés. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz de Moisés. Abre su Biblia, Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Capítulo 33, versículo 3 del libro de Deuteronomio. Escuche lo que dice. En verdad, Él ama al pueblo. En verdad, Él ama al pueblo todo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. ¿Cuándo fue el momento que nosotros sentimos que teníamos el derecho de jubilarnos y hacer nada? ¿Cuándo fue que habíamos tomado la decisión de sentarnos para calentar bancas y quejarnos de nuestra vejez, quejarnos que estamos envejeciendo, quejarnos que en mi cuerpo esto y que el cuerpo lo otro? Hasta lo último debemos servirle al Señor, que sea en la silla de ruedas o con un bastón, con dolores, porque Él nos ha llamado a nosotros a servirle hasta lo último. ¿Dónde fue que nosotros sacamos la idea que ya tenemos suficiente crédito, suficiente mérito? ¿Dónde? Ya le serví por 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y ya me puedo sentar y calentar la banca. ¿Dónde sacamos esa idea? Lo sacaste cuando lo reemplazaste a Dios, lo sacaste cuando sacaste esa idea, cuando reemplazaste a Dios, ¿ves? Escuche bien, con otra cosa, como su refugio, como su lugar de descanso, como su seguridad, como su habitación, como su hogar, como su casa. Fue precisamente en ese momento y no te diste cuenta que eso es lo que pasó. Escuche lo que dice el salmista.
Salmo capítulo 91. Ahora vamos al siguiente capítulo. Salmo capítulo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1 dice esto. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Repito. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. En ese mismo Salmo, Salmo 91, no baje conmigo y vete versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Dice, porque has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo por su habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Escuche la voz del profeta Jeremías, por favor. Y una vez más, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. Cuando él dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice lo siguiente, dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. ¿Hasta qué punto continuamos rechazando la mano de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, simplemente porque hemos abandonado al Señor? Note bien, Moisés había captado muy bien el concepto. Cuando Israel salió y tuvo que caminar por 38 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, él se dio cuenta que Dios había sido su morada, que Él había sido su refugio, que Él había sido su seguridad, que Él había sido su hogar, que Él había sido su habitación, que Él había sido su consuelo, que Él había sido su lugar de descanso. Y nosotros hemos categóricamente rechazado eso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir el sueño americano. Escuche bien, y la verdad que se ha convertido en la pesadilla americana. Sus raíces están en las propiedades y en las casas, y porque donde tú crees que te vas a jubilar, ves en tus últimos días sentado con un remote del televisor, ¿no?, en la mano, viendo que no sé. Lambándome, ve sus heridas, como si fuéramos unos gatitos. Escuche bien. Somos extranjeros, somos peregrinos. Como dijo el autor del libro de los Hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, y lo repito a propósito. Él dijo en Hebreos 11:13, dijo, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una vez más, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro, cuando él dijo en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, cuando él dijo, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales y que combaten contra el alma. Se nos ha olvidado el llamado verdadero nuestro, que solamente somos extranjeros y peregrinos, que no debemos echar raíces en esta tierra. Estamos aquí para traspasar esta tierra, sirviéndole hasta los últimos momentos de nuestros días. Pregunta. ¿Ves? La única cosa preciosa que tú tienes, la única cosa, escuche bien, que tú tienes es el tiempo. Es la única cosa que tú tienes que cuenta, es el tiempo. Y la pregunta es, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Es el Señor parte de su horario o lo deja fuera de él? Y como dijo William Penn, dijo, el tiempo es lo que más queremos
pero usamos peor. El tiempo es lo que más queremos, pero usamos peor. Pregunta, ¿usted anhela más tiempo para lo mejor o para lo peor?